Bona tarda a tothom i el primer, doncs, agrair a en Claudio Zulián que hagi tingut ganes i voluntat de venir a xerrar una estona amb nosaltres, i també vull agrair a l'Albert que com sempre ens dona aquesta oportunitat i és tan amable d'oferir-nos a l'espai. Bé, 4 cosetes per Claudio. Italià de Pàdua, no? De Campo de Cervo. De Campo d'Arce, en província de Pàdua. En província de Pàdua. I va venir aquí a Barcelona i des d'aquí llavors ha estat una mica a cavall entre Itàlia, Barcelona, Espanya i també a França, on va fer els estudis i va rebre un doctorat d'estètica, de les arts, de les imatges, de la tecnologia, i a partir d'aquí t'has dedicat sobretot a la creació artística, l'àmbit de videoinstal·lacions, instal·lacions fotogràfiques, cinema, teatre, has escrit algun llibre també, no explicaré tot el que has fet perquè has fet moltes coses. Fonamentalment el que planteja Claudio és un art compromès, on vol mostrar la seva visió de la realitat i sobretot donar veu, imatge a la gent que normalment no en té. No sé, per posar alguns exemples, i si voleu, a Filmin es poden veure alguns dels documentals que ha realitzat i alguna de les pel·lícules. Ha fet documentals, per exemple, sobre la Guerra Civil de Guatemala, per exemple, on va haver un compromís del Tribunal Internacional que fes un documental sobre el que havia passat, no el volia fer ningú, i vas anar tu i el vas fer i ha fet aquest documental que recordo que es diu Sin Miedo. Després n'ha fet algun altre sobre qui serà Barcelona, sobre el Carmel, a vida retrat de com es diu el Carmel, i el Carmel fins i tot ha fet ser de pregoner de l'Estat Major una vegada. I també sobre una visió del que serien, per exemple, la gent que ha vingut aquí a Barcelona com a refugiat d'altres països, d'Àfrica, etc., i com ha viscut això i com viu ara la seva realitat aquí, i una mica el retrat d'aquest personal. També altres s'ha fet ara un sobre com s'ha viscut la pandèmia, també un documental, i també has fet alguna pel·lícula de ficció, una que es diu Born, situada al segle XVII, o XVIII, sobre també una mica la vida quotidiana d'un barri de Barcelona. És a dir que, bueno, és superinteressant, que el recomanem que mireu tot el que ha fet. I una mica vam parlar, vols venir? Sí, què et ve de gust parlar? Del canvi d'època, i més que explicar jo el canvi d'època l'explicaràs tu. Suposo que el que vols és això, donar la teva visió sobre el tema i endavant, no foto més rotllo. Moltes gràcies, Claudio. Gracias a ti. Quiero añadir que en estos momentos se puede ver todavía una exposición de videoinstalaciones y que vaya mías en la galería Strand de la Mota Arts Advisor, que está en el carrer Mercader, en la misma avanzada de la Central. Esto es una referencia para el público de ellos. ¿Cómo quieres, Eduardo? Lo digo también porque varias de las cosas que voy a decir hoy tienen que ver sobre todo con esa exposición, más que con el cine que he ido haciendo hasta ahora. Bien, antes que nada quiero agradecer a los amigos filósofos de la Gleba la oportunidad de estar aquí compartiendo ideas y reflexiones con vosotros. Unas ideas que, os lo confieso de entrada ya, son más bien hipótesis, tentativas, exploraciones, no son cosas muy acabadas todavía. Y puede por ello que mi exposición tenga aspectos discutibles, pero justamente por eso es por lo que estoy aquí, para que discutamos. Y por otra, si me atreveré a exponer conceptos que seguramente habrían merecido ser un poco más oreados
es porque me parece urgente hablar de ellos. Al menos empezar a discutirlos, aunque sea para descartarlos. Empecemos por el título. He querido titular mi pequeña exposición de hoy Cambio de época. Reflexionar hoy sobre un cambio de época parece perfectamente justificado. Se habla abiertamente de ello en libros, en revistas e incluso en la prensa diaria, sin importar además ni la tendencia política ni la tendencia cultural. La guerra de Ucrania y la de Gaza, el declive de la hegemonía estadounidense, el ascenso del poder chino y de los otros BRICS, las tensiones que derivan de todo ello, suelen estar en el centro de estas reflexiones. Empecemos por aquí, pues, y resumamos brevemente. En términos geopolíticos, parece haber un cierto acuerdo en considerar la guerra de Ucrania, empezada el 23 de febrero del 22, con el ataque masivo y la invasión de territorio ucraniano por parte de Rusia, como el momento en que se hace evidente el cambio de época. Tan importante como el ataque ruso ha sido la negativa de los llamados países del sur global a suscribir las sanciones que Europa y Estados Unidos han impuesto a Rusia. Una negativa que ha mostrado de manera concreta hasta qué punto no solo China, como era de esperar, sino que ninguno de los otros BRICS, Brasil, India, Sudáfrica, ha encontrado razones para plegarse a las exigencias de Estados Unidos. Ni ellos, ni casi ninguno de los países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Puesto que una de las definiciones clásicas de poder es la capacidad de obligar al otro a plegarse a la propia voluntad. Podríamos decir que tal negativa mostró gráficamente y geográficamente los nuevos límites del poder estadounidense. Desde el punto de vista geopolítico, en suma, el cambio se manifiesta en el relativo declive de la hegemonía estadounidense y la correspondiente eclosión del poder chino y, en menor medida, de los otros BRICS, Rusia incluida. Sin embargo, y en esto también suelen coincidir los análisis, la crisis de Estados Unidos no es solo geopolítica, sino también interna, de su propia sociedad. En este caso, el cambio de rasante se suele identificar con la elección de Donald Trump en 2016. No se trata solo de lo disruptivo de sus avatares políticos, negarse a aceptar la victoria de su adversario, alentar al golpe de Estado, ser el primer expresidente imputado penalmente, e incluso, si se concreta, ser reelegido. Pensemos también en Make America Great Again, el eslogan de Trump, y sobre todo en el adverbio again, que nos revela toda una nostalgia, un deseo de volver, una necesidad de autoconvencimiento absolutamente impropios del poder en acto. El encerrarse en sí mismo es signo indefectible de la mengua del poder imperial. En España, desde el siglo XVII, sabemos mucho de tales actitudes y de su significado. Y los sueños son. Por lo tanto, crisis de la hegemonía geopolítica y crisis interna, de identidad. Pero profundicemos un momento en este segundo aspecto, muy relevante para nuestras reflexiones sobre el cambio de época. La elección de Donald Trump es la otra cara de la crisis del programa cultural político del Partido Demócrata estadounidense. De entre los abundantísimos análisis que en su momento se hicieron de ello, quisiera destacar el del psicoanalista Éric Laurent, que en un perspicaz artículo publicado en el reciente Política y Psicoanálisis titulaba significativamente el traumatismo del final de la política de las identidades. Y cito: la campaña de Hillary Clinton se había basado por completo en poner el foco en las diferentes minorías étnicas, negros o latinos, en las mujeres, en las minorías sexuales,
subrayando para cada una de estas identidades la necesidad de la igualdad de derechos. Por lo tanto, una política de identidades claramente asumida. Su eslogan, Stronger Together, más fuerte juntos, ponía de relieve esta yuxtaposición identitaria, sin subrayar lo que hay en común, sino solo la suma de las fuerzas. Luego, más adelante, observa que, vuelvo a citar, las mujeres, los latinos y los negros tienen identidades múltiples. Es lo que hace que el resultado se escape del cálculo que había hecho Clinton. Este análisis de Éric Laurent apunta en suma a una fundamental inadecuación, a la vez política y cultural, del programa del Partido Demócrata y a la crisis del discurso, digámoslo así, para ser breve, progresista. Es este un elemento importante para nosotros, porque se trata de una crisis que desborda el marco propiamente estadounidense. La política de las identidades ha sido la panacea de la política socialdemocrática del mundo entero, de la política de izquierdas, tout court, puesto que ahora mismo no hay más izquierda que la socialdemocrática. Esto es, no hay más izquierda que la que presume de manejar mejor el capitalismo que la derecha. Un tercer elemento se suma, por lo tanto, a las causas del cambio de época respecto de Estados Unidos. Mengua del poder imperial, crisis de identidad y naufragio de la política y la cultura progresistas. Puesto que lo que aquí nos congrega son preguntas más bien de orden cultural, vamos a profundizar un poco más en esta última cuestión, el naufragio de la política y la cultura progresista, que además nos afecta directamente. Quizá porque en Estados Unidos no se conocieron intentos de restauración, como en cambio sucedió en Europa después de 1815, se consideró que allí la revolución de las 13 colonias sí había alumbrado un mundo nuevo, que, una vez asentado, no necesitaba otra revolución. Las corrientes principales de la izquierda estadounidense han sido, por ello, siempre reformistas. No han conocido la aspiración a un cambio drástico del orden social, sino solo un deseo de perfeccionamiento, teniendo como brújula la Declaración de Independencia de 1776, muy en particular la promesa de felicidad individual que allí se expresa, y la Constitución de 1787. Es este, en Estados Unidos, el horizonte de referencia para toda reivindicación. Recientemente, por ejemplo, los exponentes del movimiento Black Lives Matter no han exigido cambios revolucionarios, sino solo el respeto de la Constitución, puesto que ésta, según ellos, ya asegura el principio de no discriminación para todos los ciudadanos. Es por ello que las luchas sociales en Estados Unidos tienen un trasfondo extrañamente patriótico. Todavía podríamos retroceder más en el tiempo y hallar motivos más originarios del reformismo estadounidense. Sobre todo, el nunca resecado cordón umbilical con la tradición religiosa. La componente puritana, en particular, caracterizada por la literalidad de la lectura textual de la Biblia y la idea de la santidad del creyente y de la comunidad de los fieles, es todavía apreciable en muchos debates de la sociedad de Estados Unidos. Por ejemplo, en lo que se refiere al lenguaje políticamente correcto, o en todo lo que se refiere al consentimiento en las relaciones sexuales. Este acervo de origen religioso coagula en la concepción del individuo, considerado como unidad primigenia consistente, santa, no agrietada por inconscientes y lapsus freudianos. Es este el individuo que tiene derecho a la búsqueda de la felicidad inscrita en la Constitución y que configura el núcleo esencial, el principio primero de todo el orden político. Estas características, reformismo e individualismo esencialistas, son visibles en diversos grados,
no solo en los rasgos culturales y políticos específicos de Estados Unidos, sino también, y no podría ser de otra forma, en el modo de la recepción de ideas y comportamientos ajenos, que son después reciclados, devueltos al remitente y objeto de broadcasting por Estados Unidos. En el ámbito académico y político son ejemplares, en este sentido, las aventuras de las reflexiones sobre el orden del discurso de Michel Foucault. Para el filósofo francés, el estudio de la topología de la enunciación es una vuelta de tuerca más en el análisis, inaugurado por Nietzsche, de la fundamental historicidad, heterogeneidad e inconsistencia de los discursos, tanto si son institucionales como si son individuales. En la academia y en los ambientes activistas de Estados Unidos, tal análisis se ha sedimentado, en cambio, sobre el zócalo inagrietable del individualismo esencialista, transformándose en un argumento a favor de la consistencia del individuo. Por ejemplo, en las reflexiones sobre la interseccionalidad, la coincidencia de varios vectores de opresión, raza, género, clase, no da lugar a una concepción de un individuo roto por la heterogeneidad misma de tales vectores, y por eso mismo capaz de cuestionar la solidez del molde opresivo y encontrar alianzas, también heterogéneas, por supuesto. Al contrario, es porque coinciden concretamente en mí estos vectores que puedo decir un yo irreductible a cualquier otra experiencia. Se redibuja en suma, una vez más, la barrera infranqueable de la consistencia del individuo propia de la cultura estadounidense. Esto sí, con una nueva argumentación. No se trata solo de discusiones académicas. La relectura de la crítica Foucaultiana al orden del discurso en clave esencialista, propia del ámbito estadounidense, ha sido una de las bases conceptuales de concretas medidas políticas y sociales. Al considerar insostenibles los marcos discursivos neutros y tendientes a la universalidad, se intenta reducir todo enunciado al individuo que lo profiere. Como en un juego de muñecas rusas, una serie de identidades sólidas y consistentes justifica que solo cierto género puede hablar de sí mismo. Dentro de ese género, solo las personas de cierta raza podrán ser las únicas en hablar de su propio subgrupo. Dentro de este subgrupo, las personas que tengan determinada especificidad sexual constituirán otro conjunto aislado, etc. No hace falta subrayar que este tipo de definición topológica del hablante tiende a abolirse a sí misma. No hay razón de interrumpir la serie antes de llegar al átomo primigenio de toda experiencia que, según este punto de vista, es el individuo solitario mismo. Recordemos que, efectivamente, en la Non-Binary Wiki existe la definición de ego-gender, como aquel género integrado solo por uno mismo. La negación de toda posibilidad de universalidad discursiva en aras de la consistencia última e intransmisible de la experiencia individual presume, sin embargo, algún marco que sustente la posibilidad de comunicación entre los individuos ontológicamente aislados y, por lo tanto, supone que puede existir la comunidad. Es aquí donde podemos apreciar cómo el individualismo esencialista y el reformismo político hacen sistema. La crítica individualista al universalismo no es, como podría parecer, absoluta en términos conceptuales, políticos o existenciales, sino que presupone el marco del Estado y del sistema capitalista naturalizado en la Declaración de Independencia estadounidense, sobre todo al derecho a la propiedad y a la ya recordada búsqueda de la felicidad. Es por ello que en Estados Unidos y en diversos grados en las sociedades americanizadas como la nuestra, quejas y reivindicaciones, aún de matriz antiuniversalista,
tienen ese rasgo patriótico y constitucionalista que indicamos a propósito del movimiento Black Lives Matter. También por la misma razón, las películas de Disney, vector fundamentalísimo de la difusión del American Way of Life, sobre el que nos detendremos más adelante, asumen postulados feministas, ecologistas, antirracistas y anticolonialistas. Tales películas son en sí mismas la expresión del capitalismo actual y son, por lo tanto, en la óptica reformista estadounidense, el lugar adecuado para expresar quejas y reivindicaciones. Es más, las películas de Disney suponen la expresión no sólo de la coincidencia de paradigmas culturales y políticos a la vez capitalistas y reformistas, sino también una muy concreta convergencia de intereses entre las clases educadas urbanas que votan a la izquierda y se han beneficiado de la globalización y las multinacionales que producen contenidos culturales o nuevas tecnologías. El multiculturalismo, típico de tantos blockbusters recientes, no es solo una cuestión de abertura cultural y política hacia el otro, sino también una expresión del ámbito supraestatal de la acción de las multinacionales mismas, interesadas en promover la sustancial integración de toda persona, independientemente de su sexo, raza o religión, al capitalismo mismo, como consumidor y como trabajador. Finalmente, da fe del origen americano de este multiculturalismo el hecho de que promueva una visión también esencialista de los otros, de sus comunidades, imaginándolos como integrantes de culturas primigenias, holísticas e intocables. Una nueva versión, en suma, del mito moderno y occidental, donde los haya, del buen salvaje, al que se priva, una vez más, de historia y de política, con el argumento, típicamente esencialista, de una imposible conexión, comparabilidad y comunicación entre culturas. He querido entrar en detalle de la historia y los contenidos de la cultura progresista de matriz estadounidense porque, como apuntábamos antes, su crisis es uno de los elementos del cambio de época. Una crisis que nos afecta profundamente también a nosotros europeos, porque la izquierda en Europa, como en todo el mundo americanizado, al haber asumido estos postulados por interés de clase y comunidad de cultura, ha tenido que pagar en ceguera las ventajas de compartir hegemonía. En consecuencia, algunas cuestiones centrales que definían políticamente a la izquierda se han deslizado en los márgenes, si es que no han desaparecido por completo. La problemática de la pobreza, por ejemplo, ha acabado por ser considerada, en Europa también, un asunto técnico y no sistémico, a gestionar a través de los servicios sociales. En Estados Unidos se gestiona también penalmente, según la vieja tradición religiosa anglosajona, que considera a los pobres unos delincuentes. Así, las personas de escasos recursos, lo que queda de la clase obrera y los precarios, se orientan, por rabia, por miedo e incluso por afinidad cultural, hacia la derecha y sobre todo hacia la ultraderecha. Tal deriva política de las clases troncales en el voto es un rasgo del cambio de época sobre el que estamos reflexionando, que encontró su expresión en la victoria de Trump, pero también en el acceso el año pasado de Giorgia Meloni a la jefatura del gobierno italiano y el auge de muchos partidos de la ultraderecha continental. Las escandalizadas reacciones de la izquierda solo muestran los límites de su pensamiento y de su práctica política. Realismo y capacidad de análisis crítico y autocrítico quedan en estos momentos fuera de su alcance. Por otra parte, la cultura progresista, y subrayo otra vez que uso esta palabra a sabiendas de que es un atajo conceptual, la cultura progresista decía que ha colonizado las universidades, las estructuras burocráticas y los partidos de izquierda del mundo, tiene límites sociales muy definidos.
Es, como apuntábamos antes, una cultura de clase. En este sentido, presupone un marco más general que la contiene. Hemos hablado antes de Disney. No ha sido una casualidad. El marco en el que se desarrolla la dura piedra sobre la que se asientan las convicciones progresistas es el American Way of Life. El capitalismo consumista en su versión, contenidos y expresiones, concretamente estadounidense. La pregunta que surge espontáneamente, entonces, es si el fin de la hegemonía geopolítica estadounidense, que caracteriza el cambio de época, supone también el fin del American Way of Life. Veamos. El siglo americano, que acaba ahora, ha supuesto la globalización exponencialmente acelerada después de 1989 del American Way of Life. Sus vectores principales han sido el cine, primero, después la televisión y más tarde las redes, y la producción de bienes de consumo, sin que sea posible establecer una prioridad entre los dos. Recordemos aquí que la hegemonía cinematográfica estadounidense se fraguó a partir de 1915, cuando el conjunto de la industria cinematográfica francesa, hasta entonces mundialmente dominante, tuvo que parar toda producción por la amenaza de los bombardeos alemanes sobre París y la incorporación de técnicos y actores al ejército. Estados Unidos aprovechó y desarrolló inmediatamente sus propias redes de distribución mundiales, con prácticas muy agresivas de carácter monopolístico que perduran hasta nuestros días. Ya entonces, en las películas estadounidenses se podía apreciar un estilo de vida moderno. Por las imágenes de las películas, pues pensemos en los cortos de Chaplin, sin ir más lejos, desfilaban coches, neveras, supermercados, ropa cómoda e informal, los blue jeans, por ejemplo, que luego la propia industria estadounidense producía masivamente y exportaba. Sin embargo, en las últimas 2 décadas del siglo XX, los objetos y el cine propio del American Way of Life ya no eran producidos solo en Estados Unidos, ni contaba para ello con capital mayormente estadounidense. Hace unos 15 años, Frédéric Martel, en su documentadísimo Mainstream, ensayo sobre la cultura que gusta a todo el mundo, demostró que el capital de las grandes majors de Hollywood no era de mayoría estadounidense, sino global, con mayoría japonesa o alemana en algún caso. Y que, por otra parte, el entretenimiento y la producción de tipo estadounidense, contenidos y forma, ya se producía localmente en Corea, en China, en la India, en Egipto o en Brasil, con la misma calidad. El American Way of Life era ya, en el último cuarto del siglo XX, una producción del mundo entero. Todas las regiones de la Tierra reproducían sus rasgos y siguen reproduciéndolos autónomamente. Hoy, en el 2024, no se vislumbra tampoco ninguna solución de continuidad. No existe ningún foco civilizatorio alternativo que en algún lugar del mundo esté disputando la hegemonía del American Way of Life, de la civilización del consumo. Es este el marco global en el que ha acabado por confluir la cultura progresista. Volveremos más adelante sobre ello y sobre sus razones más profundas. Por ahora, nuestra reflexión nos lleva a constatar que la crisis geopolítica de la hegemonía estadounidense que inaugura la nueva época no corresponde a una crisis civilizatoria del American Way of Life. Parece más bien que nos hallamos en la situación descrita por Ian Morris en su perspicaz Guerra, ¿para qué sirve?, cuando describe un típico fin de un imperio. Este, según Morris, necesita paz para poder enriquecerse y necesita que sus súbditos se enriquezcan para poder imponerles tributos. Los súbditos se enriquecen haciendo propias la cultura y la política imperiales, hasta el punto de llegar a desafiar el imperio mismo. Empieza entonces un periodo de guerras. Para orientarnos en la situación actual, en el cambio de época, podríamos también pensar en el fin del Imperio Romano de Occidente.
el momento de su final político, en 476 después de Cristo, no supuso ni el fin de las estructuras sociales y administrativas, ni mucho menos el fin de su cultura, que, reinterpretada ya entonces por el cristianismo y también un poco más tarde por el Islam, y revisitada filológicamente a partir de la Baja Edad Media, ha llegado hasta nuestros días. Tanto es así que nos estamos expresando en un idioma derivado del latín. Podemos hipotizar, en suma, que la época que la crisis actual inaugura estará marcada por un tipo de cultura nacido del American Way of Life, con la particularidad de que América no la va a emparar. Parece darnos la razón el hecho de que China, por ejemplo, sin ceder al sistema político democrático que caracteriza a Estados Unidos, ha mostrado la vía de una sociedad de consumo madura, cuyos productos y estilo de vida son en todo homologables a los originales estadounidenses. Lo mismo se puede decir de otros estados que reivindican en todo una originalidad, cuando no una originariedad, como Arabia Saudí y los Emiratos del Golfo o la India. Me imagino que llegados a estas conclusiones, más de uno en la sala que mantenía de una manera u otra la esperanza en una alternativa del capitalismo, se va a sentir desanimados y quizás con ganas de encontrar consuelo cuanto antes en el bar de al lado. Lo siento. Sin embargo, a modo de ánimo, por decirlo así, recordaría aquí la lección de Freud, que en un pequeño escrito de 1915 sobre la guerra que acababa de empezar, recordaba a sus lectores que su decepción frente a la barbarie no tenía razón de ser, porque se basaba en una ilusión. La ilusión de que los 45 años de paz anteriores habían engendrado un hombre nuevo para el que la guerra ya no era una opción. Los signos de la inconsistencia de las alternativas a la sociedad de consumo son visibles desde hace decenios, y algún corbacho, o herbazo, como Pierpaolo Pasolini, nos había avisado ya sobradamente. Si hay algo que hacer, está sin duda más allá de la ilusión y del autoengaño. Además, solo la nostalgia de lo que ha sido nuestro consuelo hasta ahora nos impide ver todo lo que queda por hacer. Si como consecuencia del realismo de nuestras reflexiones nos dejáramos ganar por la impresión de que no queda espacio para ningún discurso ni ninguna imagen que no forme parte del pseudo-aristotélico plan de tenernos entretenidos en los centros comerciales, o clavados en el sofá delante del televisor, o absortos en TikTok con el móvil, estaríamos tomando por verdad revelada las trolas del capitalismo consumista mismo. Bien saben los publicistas que no acabamos de estar nunca entretenidos, clavados y absortos. O como diría Foucault, no acabamos nunca de estar dominados. Lo que el capitalismo consumista pregona es una utopía. Para ser felices basta vivir en el goce del consumo. Pero hay de aquel que se toma en serio tal propuesta, porque ser felices de este modo cuesta trabajo y dinero. Bien lo saben todos los que trabajan por lo menos 8 horas, pero en las redes muestran solo sus hobbies y jamás su trabajo. Y que cada noche toman tranquimacín, diazepam y por la mañana Prozac si hace falta. Bien lo saben aquello a los que los tranquilizantes y los antidepresivos les parecen poco, y cual héroes del consumo se meten coca, éxtasis, ácido y fentanilo. Bien lo saben los educadores de calle de nuestras ciudades, que tienen que hacerse cargo del malestar de unos chavales pobres a los que se les ha prometido que van a vivir como ricos. La ausencia de alternativas, lo que se ha acabado por llamar el consenso, no supone en absoluto el cierre de todo el espacio donde el ser pueda respirar, donde ser libre en el sentido etimológico que nos desvela Benveniste en su clásico libro sobre las instituciones indoeuropeas. Ser libres es crecer entre iguales. Se abre más bien un espacio muy específico. Llamémosle, al menos por ahora,
y a falta de mayor reflexión, el espacio trágico. El espacio trágico es el lugar en el que una contradicción insoluble abre la posibilidad de crear algo nuevo, inesperado. Aquí nos viene a la mente Hegel, que podríamos citar directamente. La belleza carente de fuerza odia el entendimiento porque éste exige de ella lo que no está en condiciones de dar. Pero la vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la desolación, sino que sabe afrontarla y mantenerse en ella. El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Esta permanencia en lo negativo es la fuerza mágica que hace que lo negativo vuelva al ser. Así afirma nuestro filósofo en el prólogo a la fenomenología del espíritu. Podemos rastrear ecos de este pensamiento de Hegel en varios filósofos actuales. Me parece particularmente interesante para indicar modos creativos de permanecer en lo negativo, en este caso desde el punto de vista político, Alain Badiou, que por ejemplo, en un pequeño texto titulado 24 notas sobre el uso de la palabra pueblo, concluye diciendo: la palabra pueblo tiene sentido positivo solo respecto de una posible inexistencia del Estado, o bien de un Estado prohibido del cual deseamos la creación, o bien de un Estado oficial del cual deseamos la desaparición. De este modo, para Badiou, pueblo es precisamente el sujeto que actúa en lo negativo, y solo en este sentido podemos usar esta palabra. Desde el punto de vista político, por lo tanto, la invitación de Badiou y de otros pensadores actuales como Zizek es la de permanecer en la negatividad, atentos a la creación de la posibilidad política, social, artística, de que lo negativo vuelva al ser, y atentos también a escapar de lo positivo de la institucionalización. Esta negatividad, que es el corazón de lo trágico, es, a mi entender, el rasgo fundamental de la época que ahora empieza. Sin embargo, ¿cómo poder ser sujetos, cómo poder ser sujetos de una acción? ¿Cómo poder acoger activamente ahora el "May the Force be with you" que nos prescribe Hegel? Es una pregunta que queda abierta. Para intentar vislumbrar alguna respuesta, volvamos un momento a la crítica de la cultura progresista, de la mano esta vez de Jacques Rancière. En El espectador emancipado, en un capítulo titulado muy elocuentemente "Las desventuras del pensamiento crítico", Rancière indica dos aporías fundamentales de tal pensamiento, que remontan, según él, al nacimiento mismo del pensamiento crítico, a la Ilustración, a la Revolución Francesa y a su recepción. En primer lugar, la idea de que el capitalismo, con su individualismo irrefrenable, ha roto una armonía social preexistente, o al menos posible. En este caso, la crítica al individualismo capitalista tiene un subtexto que se inscribe directamente en el pensamiento reaccionario. La Revolución Francesa, entendida como revolución burguesa, habría roto la armonía del mundo anterior, que no es otro que el del Ancien Régime, en el que los artesanos y los campesinos estaban en su sitio y podían prever, supuestamente de manera pacífica, su propio destino vital. A partir de esta mirada reaccionaria sobre la revolución, nace la segunda idea que critica Rancière. La racionalidad y con ella la ciencia, cito, que prometía la libertad, era también la ciencia del proceso global, que tiene por efecto producir indefinidamente su propia ignorancia. Es por ello que la ciencia tenía que ocuparse incesantemente de la tarea de descifrar las imágenes engañosas y de desenmascarar las formas ilusorias del desarrollo de sí, nacidas de la revolución burguesa, y que no podía sino encerrar un poco más a los individuos en las redes de la ilusión, del sometimiento
y de la miseria. Rancière, en suma, revela que el clasismo y el paternalismo están en el origen mismo del pensamiento crítico. Sin embargo, la consecuencia de esta constatación no es el típico cinismo posmoderno, sino una llamada a considerar el mundo y la acción política de otro modo, depurándolos de esos vicios originarios. Cito: supondremos que no hay ningún mecanismo que transforme la realidad en imagen, ninguna bestia monstruosa que absorba todos los deseos y todas las energías en su estómago, ninguna comunidad perdida a restaurar. Lo que hay son simplemente algunas escenas del disenso susceptibles de suceder en cualquier lugar y en cualquier instante. Estas reflexiones de Rancière son de 2008, un momento en que, más allá de la crisis económica que se estaba gestando, en el horizonte geopolítico mundial reinaba la Pax Americana. A mi entender, esto le permitió acabar su texto con una nota de optimismo y fe en las potencialidades de un disenso espontáneo que nosotros no podemos compartir ahora. Sin embargo, en lo que he llamado, a falta por ahora de una expresión mejor, espacio trágico, hay que asumir la crítica de Rancière. Los que producimos reflexiones y obras no somos en absoluto diferentes de las personas que transitan los centros comerciales. Vemos el mismo mundo, debajo del cual no hay otro. Ni ellos son tan estúpidamente felices como nos lo muestra la publicidad, ni nosotros tan alejados de sus dolores. Nosotros y ellos, todos, tenemos que trabajarnos nuestras grietas y nuestros abismos. Quizá por la particular conformación de nuestra sociedad, que nos encomienda específicamente pensar y producir arte, literatura, cine, a nosotros nos toca trabajar más para poder ofrecer algo que quizá encuentre algún eco en algún momento. Finalmente, es en el espacio trágico donde podemos hallar continuidad y coherencia entre la propuesta cultural y política que estamos esbozando y el nuevo marco geopolítico. El momento geopolítico actual es un momento trágico. La vuelta a la guerra como opción posible del juego político internacional nos lo indica con claridad, con su cortejo de muerte, destrucción y también, digámoslo con Freud, de entusiasmo salvaje por la aniquilación del otro. Una guerra además con modalidades clásicas: guerra de trinchera en Ucrania, bombardeos masivos sobre la población civil en Gaza. Dos déjà vu de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dos guerras que inauguran el cambio de época. Me parece que antes de acabar, y en vista de mi condición de artista y cineasta, os debo también alguna reflexión sobre la imagen, al menos para indicar algún puente, algún tránsito concreto, aunque sea personal y particular, entre mis reflexiones aquí expuestas y mi práctica artística y cinematográfica. En la introducción de la edición italiana de las Consideraciones actuales sobre la guerra y la muerte, de Freud, nos dice el psicoanalista Michele Bertaglia, cito: en cambio, el doloroso trabajo de lo existente, que es el trabajo de quien, incluso en melancolía, rehuye del gesto de la representación uniforme de una maestría perdida, y en cambio sabe multiplicar las imágenes de su propia vida en pérdidas, mientras le da constantemente forma y forma plural. Es aquí quizás, en esta obra, que ya nunca es más que la perfección de una obra, el psicólogo, que resiste metódicamente a la manía del arte, se encuentra con el poeta, que resiste con razón a la tentación curativa del análisis. Fin de la cita. Reencontramos aquí ese productivo mantenerse en lo negativo sobre el que venimos reflexionando, esta vez en términos de subjetividad y producción intelectual y artística. Fijaros que aquí se habla en concreto de imágenes, y no estamos forzando el sentido que esta palabra pueda tener en un texto psicoanalítico, puesto que el propio Bertaglia desarrolla sus ideas después, citando
uno de los sonetos a Orfeo de Rilke, en concreto el 9º de la primera parte, en el que se dice: aunque el reflejo en el estanque a menudo nos desdibuje, conoce la imagen. En alemán, wisse das Bild. Hemos apuntado antes que la globalización de la cultura consumista, del American Way of Life, ha tenido primero en el cine y luego en otras formas de la imagen audiovisual su columna vertebral, tanto que los productos de consumo y las imágenes de los productos de consumo son indistinguibles. La cultura del consumo es una cultura de la imagen. Quizá Rilke, que escribe los sonetos en 1923, cuando el cine ya era el arte más popular y el American Way of Life ya se estaba adueñando de las ciudades, estaba pensando en un Orfeo Narciso mucho más contemporáneo del que a menudo la crítica supone. El soneto entero dice así: solo quien la lira cogió también bajo las sombras puede la infinita alabanza ofrecer intuyendo. Solo quien con los muertos comió amapola, la de ellos, no perderá de nuevo el tono más leve. Aunque el reflejo en el estanque a menudo nos desdibuje, conoce la imagen. Recién, en el reino doble se hacen las voces eternas y suaves. Forzando, o quizá no, en este caso haciendo nuestra los versos de Rilke, la imagen en el estanque donde nosotros podemos narcisísticamente reconocernos es la pantalla del cine. Y para Rilke, como para Rancière, no hay algo escondido en la imagen, no hay un mundo ocultado por otro. Conocer la imagen no es desvelar un engaño, sino conocer la profundidad de la imagen, sus dos caras, la de los vivos y la de los muertos. La pantalla del cine ha sido el lugar donde los dos reinos han dialogado, donde muy tempranamente Griffith, por ejemplo, trajo Babilonia desde el reino de los muertos. De la pantalla del cine han nacido después todas las otras pantallas que conocemos, y también sus usos, en el espacio doméstico o en las videoinstalaciones en los espacios del arte. Pero como apunta Agamben, solo el cine, y añadiría yo las videoinstalaciones, ofrecen una posibilidad de redención que la televisión y los media, en su completa inmersión en la actualidad, no solo no conocen, sino que obstaculizan. En una civilización de la imagen, conocer y crear imágenes es directamente una práctica política. Una práctica e incluso, me atrevería a decir, una teoría política. Una teoría sui generis, nueva quizá, porque en la imagen hay algo exterior al logos. Un lado de la imagen, aquella donde se miran los vivos, puede incluso acoger el logos. Puede ser cine sonoro, imagen audiovisual. La otra no, es muda, acoge a los muertos. Así, la imagen tensa al logos. Le devuelve, siguiendo nuestro hilo, a su dimensión trágica, a su parte de mudez. Sin embargo, no le abandona, sino que en la misma pantalla en la cual oímos expresarse el logos, muestra lo que no se puede decir. El cambio de época nos pide atrevimiento. Muchas gracias. Obrim si teniu ganes d'intervenir. Jo d'entrada sí que quería comentar una cosilla para si no como que no puedo. Nos oímos. A ver, el fin del Imperio Americano, pero no del American Way of Life, ¿vale? Las alternativas China, estos BRICS, ¿vale? Y el actor trágico, ¿quién es? ¿Puede ser Europa o no? Pues claro, el planteamiento es, digamos, siempre que hacemos una reflexión así, que es, claro, este planteamiento es plano,
individualismo, tal, todos los europeos lo vemos de otra manera, pero pintamos algo, podemos decir algo ahí. ¿Sí? Sí. Sí. En fin, daría para otra conferencia, ¿no? Sí, pero bueno, es una primera. Creo que, por una parte, Europa está completamente americanizada. Pero por otra, yo diría que todos nosotros, los aquí reunidos y muchos otros en el continente, todavía guardamos memorias de prácticas y de maneras de pensar que no pertenecen a la tradición estadounidense. Unas prácticas que, sin embargo, ahora mismo son difíciles de activar. Unas prácticas y un pensamiento que ahora mismo es difícil de activar. Porque, por un lado, todavía los restos de la cultura progresista, que es de matriz norteamericana, ocupan todos los espacios que antes eran de la izquierda, y por otro lado, la derecha y la ultraderecha gritan en el otro rincón. Creo que desde ese punto de vista hay que pensar en Italia. Italia siempre se ha considerado el laboratorio político de Europa, ¿no? Es un lugar común de la politología. E incluso diría que Berlusconi se inventó a Trump, ¿no? Ahora mismo en Italia, digamos, la posibilidad de decir y de actuar en términos de una izquierda creativa son prácticamente imposibles, ¿no? Son imposibles porque la derecha ha cogido de alguna manera la hegemonía cultural en los medios de comunicación, lo dice sin tapujos, se ha adueñado de buena parte del temario de la izquierda. Por ejemplo, Giorgia Meloni dice: soy una mujer de derechas y estoy en contra del aborto, de las parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Dejando así fuera de juego toda la lógica que se quería universalista de la izquierda, que quería representar a todas las mujeres, a todas las minorías, etcétera, etcétera. Justamente, digamos, a donde ha ido a parar esa lógica universalista es a un particularismo que la ultraderecha digamos, goza de mostrarnos a todos. Es decir, las feministas de izquierda no están hablando en nombre de todas las mujeres, sino que nosotras, Giorgia Meloni o las fans de Trump, pensamos de otra manera, somos mujeres y no nos reconocemos en absoluto en eso. Tú puedes decir eso, pero no nos metas a nosotros en eso. En suma, eso acaba en un particularismo. En este sentido, digamos, habría que imaginar realmente la posibilidad de rescatar algo de la tradición y del pensamiento que se llamó crítico, pero teniendo en cuenta todas esas críticas digamos, a las que Rancière pone sobre la mesa, por ejemplo, todas esas críticas que se hicieron por parte de los pensadores más afilados de la posmodernidad, no volver a caer en eso e imaginar una cosa nueva. De allí que, digamos, mi llamada, y lo digo incluso para mí, porque, digamos, yo estoy aquí reflexionando, pero me considero un actor, ¿no? También de ese escenario. Todo ese acervo de cultura habría que imaginar cómo reactivarlo, y eso me parece una tarea apasionante. Abans? Amb micro o sense micro? Sense bé, no? Sense bé. No, moltes gràcies, ha sigut molt interessant. Crec que efectivament aquesta reflexió autocrítica és absolutament imprescindible, no? Per viure. Viure en l'acceptació, diguem-ne, acrítica del que ens passa, crec que no és viure. Per tant, m'agrada. Ara, jo no
no veig les coses com les veus tu exactament, i intentaré ser escuet i breu. Primer, quan dius un canvi d'època, no entenc a què et refereixes, perquè clar, si estem parlant de la fi de la Guerra Freda, clar, fa 30 anys, i 30 anys no és cap època. És un moment, és una estoneta, és un interval. I per tant no sé quin canvi d'època et refereixes, perquè entenc que has explicat la crisi de l'hegemonia geopolítica americana, que també és discutible, però bueno, acceptem-ho, però quan va començar aquesta hegemonia? Segur que no va començar el 1989, no? Per tant, se'm desdibuixa una mica. A mi em sembla que per analitzar la situació hem d'intentar tenir una mirada una mica més àmplia i efectivament començar a pensar les coses des de la modernitat, des de les revolucions il·lustrades i els canvis que realment imprimeixen. A partir d'aquí podem veure aquest arc. I en el si d'aquesta modernitat, doncs, jo crec que hi conviuen diferents línies de pensament, que de vegades són més hegemòniques unes i de vegades més hegemòniques unes altres. Totes neixen d'aquí i passen temporades i sobretot estan en hibridació, mai es donen, diguem-ne, de manera pura. Per això jo entenc que el capitalisme, la ideologia neoliberal, aquest primer liberalisme que va sorgir, que ha anat entrant i sortint, que en alguns moments s'ha considerat a si mateix com derrotat, perquè no oblidem que Hayek va fer una crida dient està a punt de desaparèixer el capitalisme. Vol dir que no devia ser tan hegemònic. Doncs, bueno, evidentment que marca la nostra realitat moderna occidental, però jo no crec que puguem dir que vivim en un món capitalista. De fet, els propis capitalistes no ho han dit mai, ni ho consideren mai, i sempre pensen que hi ha barreres a tirar enrere. I entre altres coses no m'agrada dir-ho perquè és efectivament negar la condició de possibilitat de viure en un món no capitalista. Clar, si resulta que el que ve donat, el que hi ha, el que representa la modernitat és el capitalisme, lluitar contra això és quasi impossible. És quasi impossible. I a més és que no crec que objectivament no és veritat. Perquè l'estat del benestar és capitalista, la democràcia és capitalista, com els capitalistes, alguns han fet un gran esforç per dir que la democràcia era capitalista, i en diuen democràcia liberal, però és absolutament mentida. La democràcia no la van portar mai ni els capitalistes ni els liberals. La democràcia és una conquesta del moviment obrer, és una conquesta de les classes depauperades que van aconseguir imposar el sufragi universal a base de moltes lluites, igual que l'estat del benestar, igual que multitud de coses que són perfectament millorables, que són contradictòries, que no arriben a tothom, moltes coses en podem dir, però el que segur que no són és capitalistes. És a dir, el salari mínim no és capitalista. Es pot arribar a dir que tot és capitalista. Hi ha gent que ha dit que Stalin era una versió del capitalisme d'estat. Hi ha gent que ha dit que el feixisme era el capitalisme en una altra versió. Hi ha gent que considera que el capitalisme porta l'austeritat. Hi ha gent que considera que porta el consumisme. El capitalisme es pot dir de tot i es pot predicar de tot, no? Però jo crec que no és positiu precisament per combatre'l donar-li aquesta característica d'absolutament omnicomprensiu, omniabarcador, sempre present. Perquè, insisteixo, la modernitat va donar fruit a moltes línies de pensament, a moltes, que són alternatives i que han tingut la seva capacitat d'incidència. Per això, per tot això, a mi m'agrada més parlar sempre d'Occident que no dels Estats Units, perquè els Estats Units al final, què són? Són el pensament europeu, perquè del que hi havia als Estats Units no en queda res. Per tant, tot el que s'ha dit, s'ha fet i s'ha produït als Estats Units és de matriu europea, és de matriu occidental. I tampoc coincideixo en l'hegemonia, en aquest cas jo en dic occidental, capitalista,
a la resta del món. Jo no crec que a Xina hi hagi capitalisme. Pot haver-hi una tendència al consumisme, però la que rasca és una mica les formes de funcionar reals en les que es basa l'estat xinès i la societat xinesa no em semblen capitalistes. En tot cas em semblen empaltades, poden ser híbrides, però poc, pel meu gust, per la meva interpretació, més que gust, poc. Al Japó una mica més, però també hi ha altres tradicions allà molt potents, religions, no diguem la Índia. Aràbia Saudita és un país capitalista. Aràbia Saudita és un país amb molts diners i amb molta capacitat de compra i molt poder, però que juguen al taulell mundial. Però que és capitalisme, i en tot cas segur que no és un món occidental el que passa a Aràbia Saudita. Per tant, jo entenc que realment per ser crític, per buscar sortir de moltes d'aquestes coses que coincideixo, no subratllo, amb el que ens trobem a la nostra societat, aquesta anàlisi diguem-ne, d'entrada ens posem la llosa del capitalisme a sobre, crec primer que no és veritat i després que no ajuda. O sigui que la capacitat de canvi no està en aquest, per mi, en aquesta manera d'enfocar la situació, sinó precisament en emfatitzar aquells corrents que sí que han sigut emancipadors, puntualment, insuficientment, limitadament, contradictòriament, però és que han existit i continuen existint. Per tant, busquem-los, potenciem-los, busquem-hi aliats, busquem-hi capacitat política i donem-hi espai. Perdoneu si m'he allargat. Bueno, digamos, en algunas cosas tengo que hacer alguna aclaración, en algunas no estamos de acuerdo, simplemente, ¿no? Respecto al cambio de época, yo creo que sí que estamos en un cambio de época y estamos, pero digamos, entendiendo esto desde el punto de vista histórico. Como sabemos, hay ciclos largos, ciclos cortos, ¿no? Evidentemente estamos dentro del ciclo largo de la modernidad, pero pensando solo en el ciclo largo de la modernidad, también se nos desdibuja lo que es específicamente nuestro destino, ¿no? Actual. Cuando hablaba de un cambio de época, creo que se puede utilizar esta expresión, porque a mi entender estamos al final de dos ciclos, uno corto y uno más largo, o incluso tres, si queremos. Y justamente la coincidencia de los finales de ciclo hace que sea un cambio de época particularmente significativo. El corto, creo que bastante obvio, es el de la Pax Americana, que empieza en el 89 con el fin de la Guerra Fría y llega hasta ahora. Este es un ciclo corto. El ciclo más largo, que incluiría la Guerra Fría, sería el que empieza con el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los aliados y el comienzo de la verdadera hegemonía mundial de Estados Unidos, aún teniendo el adversario en Rusia, ¿no? en la URSS. También se puede decir que la hegemonía estadounidense empieza, de hecho, con la Primera Guerra Mundial, en el 18, en el 14-18, y de hecho, digamos, los historiadores apuntan que Estados Unidos empieza a pensarse a sí mismo como potencia mundial que va a sustituir el Imperio Británico justamente en el 14, más o menos, cuando está claro que Gran Bretaña es incapaz de sostener su imperio. Ya no tienen los medios económicos para hacerlo. Y Estados Unidos, por ejemplo, hace algunos movimientos muy claros, teniendo, digamos, además la capacidad de conceptualizar de manera diferente su propio imperialismo. Por ejemplo, en 1914 el Departamento de Estado manda una circular a todas sus embajadas donde dice que a partir de esa fecha sus colonias ya no van a llamarse colonias, van a llamarse territorios. Este cambio de denominación indica muy claramente que el proyecto estadounidense era un proyecto de un imperialismo diferente del imperialismo británico. El imperialismo británico era un imperialismo basado en la idea de conquistar un territorio y sacarle los recursos. El imperialismo estadounidense, más moderno, más capaz de un dominio del mundo basado en las comunicaciones y en la rapidez de los medios de comunicación,
piensa que es suficiente con amoldar los gobiernos de cada lugar a sus propios intereses sin necesidad de conquistar los países, ¿no? Y es lo que hemos visto, ¿no? Como el golpe de Estado en Chile, por ejemplo, fue la realización de esta política. Lo que ahora parece es que Estados Unidos está de alguna manera en la posición en que estaba Gran Bretaña en 1914, justo antes del comienzo de la Guerra Mundial. No parece capaz de sostener su imperio tal como lo ha sostenido hasta ahora. Y los signos en negativo serían justamente que los BRICS no le hacen caso. Entonces, en este sentido, digamos, yo me atrevo a una hipótesis sacada de algunos datos empíricos, ¿no? El ver que los BRICS no le hacen caso, para mí es el signo de que el poder de Estados Unidos ha encontrado ese límite. Eso no quiere decir que yo me imagine que Estados Unidos desaparece, ¿eh? Por eso he hablado siempre de una relativa mengua de la hegemonía estadounidense. En ese sentido, el poder de Estados Unidos allí está. No es tan importante, ya veremos, por ejemplo, si vuelve a ser elegido Trump, cambiarán cosas, cambiará el sentido de ese poder y de la lógica de la política exterior norteamericana. Lo veremos. En todo caso, yo he querido emitir esa hipótesis y trabajar con ella, de que estamos al final de un ciclo más corto, que empieza en el 89, y un ciclo más largo, que es el ciclo del dominio incontrastado de Estados Unidos, con su momento de crecimiento, de plenitud, justamente en el 89, y de una decadencia relativa. Eso, digamos, para especificar por qué he querido hablar de cambio de época. Respecto de los momentos de hibridación, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, o sea que la cosa no ha sido, por eso lo he dicho además en mi conferencia, ¿no? O sea, no creo que estemos dominados del todo, no estamos clavados en el sofá, no estamos absorbidos por TikTok y no estamos continuamente paseando por los centros comerciales, ¿no? Las energías de que no suceda plenamente el capitalismo están allí, porque el capitalismo se puede leer, igual que lo fue cierto marxismo en una época, como una utopía, un discurso que se da con esos límites, con esas resistencias que forman parte simplemente de la imposibilidad de cualquier discurso de abarcar todo el ser. Así de simple. Y que sin duda el trabajo que hay que hacer es el trabajo en esa parte del ser que sigue manifestando su inquietud. Ahora, en mi charla, lo que he intentado es indicar alguna modalidad de hacer eso, porque en concreto creo que las modalidades que se han imaginado en el ámbito de la cultura progresista ahora mismo son irrelevantes e ineficaces, y por lo tanto hay que pensar las nuevas. Pensar nuevas ya es un acto de fe en la posibilidad de que sucedan cosas. En esto, Rancière acababa su texto sobre las desaventuras del pensamiento crítico diciendo optimísticamente de que justamente por eso que acabamos de decir, la cuestión era estar atento, como tú decías, a lo que sucedía que no se podía escribir en el marco de la dominación. Sin duda, esa es una actitud. La cuestión es que ahora mismo ese marco de la dominación es particularmente pesado. Lo que decía en mi charla no era en absoluto el pesimismo radical de que no va a seguir pasando nada, sino más bien la invitaba a tener la conciencia de lo trágico de la situación. Ahora mismo no tenemos, a mi entender, elementos para el optimismo. No podemos simplemente esperar, como esperó Rancière y otros filósofos postmodernos, incluso Toninelli en su libro sobre el imperio, que sucediera espontáneamente una transformación, simplemente porque se agregaban una serie de individuos, de actos, de pequeños grupos que eran capaces de llevar adelante una acción. Y por eso he subrayado en repetidas ocasiones en mi discurso que
el pensamiento trágico, más allá de que la palabra trágico la asociemos a una cuestión negativa, es en realidad un pensamiento del cómo trabajar a partir del vacío, ¿no? En esto, digamos, justamente el psicoanálisis, por ejemplo, nos ha enseñado mucho sobre lo que significa trabajar y lo productivo que es despojarse del fantasma, como dicen ellos, ¿no? Y atreverse a encarar ese lugar vacío que es el yo, ¿no? O incluso a otorgarle a la preeminencia a esa figura que dice Lacan, que es la de la mujer, del no todo, ¿no? Es decir, el no todo es lo que viene antes del todo, ¿no? Y que por lo tanto es en el lugar donde se pueden imaginar otras cosas que no sean lo que está siendo. Dicho esto, en mi discurso he intentado hacer una diferencia clara entre, y quizás no he sido bastante claro, entre el American Way of Life como lo que podríamos decir una forma de subjetivación y el American Way of Life como el puro hacerse del capitalismo. Sí, no, estoy de acuerdo contigo de que no se puede reducir todo al puro capitalismo, todos los actos de las personas que viven en nuestro mundo ahora. Lo que quizás me hace dudar más es que no estemos todos, nuestras subjetividades no estén todas producidas por el capitalismo en este momento. Y cuando digo esto pienso, por ejemplo, en cómo el cristianismo produjo una subjetividad nueva. Y esa subjetividad nueva supuso simplemente otras maneras de encarar el mundo y otros límites donde trabajar para esa posibilidad de ser libres. Creo que es importante, y esto sí que para mí es central en mi discurso, en mis reflexiones y en mi trabajo de artista y cineasta, pensar que ya está, o sea, el sujeto, la raíz del sujeto contemporáneo ya no es la cristiana, la que analizó Foucault, ¿no? La que analizó Foucault en la historia de la sexualidad, por ejemplo, es otra, es una nueva. Y lo que tenemos que trabajar es a partir de esa nueva subjetividad. Esa nueva subjetividad no quiere decir que, o sea, no hay que imaginar la subjetividad como el momento de un control de algo que estaría allí si no hubiera esa forma de subjetividad. Eso Foucault ya lo puso claro, pero las subjetividades se producen. Nosotros somos productos del capitalismo, del American Way of Life. Somos productos de la modernidad, pero no del capitalismo. Bueno, en esto no estamos de acuerdo. Considero que la verdadera revolución antropológica, como decía Pasolini, ¿no? Ya en el 75, la verdadera revolución antropológica, la revolución que ha creado el sujeto nuevo, es la revolución de la sociedad de consumo, que coincide con el capitalismo, pero el capitalismo es la expresión de eso. No es que el capitalismo nos ha creado, sino que la sociedad de consumo ha creado esta nueva subjetividad y esta nueva subjetividad es nuestro destino. Y, a mi entender, además, es un destino que tiene pinta de ser un destino secular. Realmente, de la misma manera que lo fue la subjetividad cristiana, en el momento en que nació. Y duró, pues, casi 2000 años. Finalmente, y esto es un matiz del discurso, tú apuntabas a esta cuestión de Occidente y Estados Unidos, que sé que forma parte de las discusiones y a la que yo me opongo conscientemente. No creo que Estados Unidos y Occidente sea lo mismo. Entre otras cosas porque eso nos priva de algunos elementos de análisis importantes que tienen que ver con lo que tú preguntabas, justamente, ¿no? Occidente es un concepto que merece ser como Europa. Son conceptos que merecen ser analizados al detalle, porque, no sé, o sea, Occidente que llega hasta Rusia, por ejemplo. Rusia forma parte de Europa. O sea, empezamos a encontrarnos trozos hasta donde llega la modernidad, llega a Occidente. Bueno, entonces la modernidad ahora ha llegado a todo el mundo. No. Bueno, para nada. Tu idea, digamos, esa es tu idea, no es la mía, ¿no? Así de simple.
Mi idea es que la subjetividad de la sociedad de consumo es una subjetividad que ahora mismo, por eso citaba a Marcel y su ensayo sobre el mainstream, es una subjetividad que ahora mismo se produce en todas partes y que eso no significa que no haya la posibilidad de hacer distinciones sobre las diferentes maneras en las que esta subjetividad se ha aclimatado en los diferentes lugares. Hay una subjetividad troncal, como lo fue la subjetividad cristiana, a partir de la cual digamos, se puede aclimatar, podemos imaginar que en China, ya que hemos hablado tanto de China y que se habla tanto de China, la aclimatación es diferente, pero vamos a ver en qué es diferente, porque por ahora, digamos, viendo productos chinos, películas chinas, música china, conociendo los turistas chinos que vienen a nuestra ciudad, es difícil ver una raíz profundamente diferente. Ni siquiera, yo diría, es difícil, podemos ver una versión particularmente diferente de una subjetividad consumista. En este sentido, mi análisis parte de esta premisa. Sé perfectamente que hay una tendencia, ¿no?, intelectual a englobar a Occidente y hacer estas diferencias por bloques y por tradiciones culturales que a mí ahora mismo me parece ineficaz y superada además. Creo que es más interesante y más productivo pensar en cómo se está aclimatando la subjetividad consumista en esos otros lugares. En esos otros lugares que reivindican una cierta originalidad y una cierta originariedad, pero todavía no nos han demostrado en qué consiste esa otra, aparte de un discurso más o menos mítico sobre unas razones. Por ejemplo, y con esto cierro, porque tenemos que dejar hablar a la gente. Yo he estado rodando en Dubái, y en Dubái estuve rodando una película maliciosa, que la encontráis en la 2, que se titula Fortuny y la lámpara maravillosa. Fortuny y la lámpara maravillosa era la historia de una lámpara que diseñó Fortuny a comienzos del siglo XX y en la que se mezclaban todo tipo de elementos, pero que figuraba una especie de oriente imaginado, ¿no?, muy de ese gusto sintético y sincrético propio de la cultura de la Belle Époque. Esa lámpara ha tenido una historia así bastante variada, pero el hecho es que aún se sigue produciendo y se puede ver en la tienda de Fortuny en Venecia, que se llama Fortuny y que no es ni siquiera... Fortuny no tuvo herederos. Me pareció interesante seguir la historia de la lámpara y la seguí hasta Dubái. Me fui a Dubái porque vi que en un restaurante y en interiores de casas se usaba esta lámpara. Entonces me fui allí y por un lado interrogué a profesores de la Universidad de Sharjah, uno de los Emiratos al lado de Dubái, sobre la interpretación de esa lámpara. Y por el otro visité los hoteles de Dubái donde se usaba esa lámpara como emblema de un interior más o menos árabe clásico. Y donde me quedó clarísimo de que iba el asunto fue cuando fui a la tienda que vendía las lámparas. Y le dije al empleado que les vendía y era que hacía el discurso a los clientes, le dije: ¿quién compra estas lámparas? Me dice: la compran las personas más o menos pudientes del Emirato para reproducir en sus casas el interior árabe clásico. Digo, pero tú sabes que esta lámpara no tiene nada de tradición árabe, es una lámpara diseñada por un diseñador español que vivía en Italia y está fabricada en Venecia. Y me dijo: sí, 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 dice, esto es lo que les importa, que esté fabricada en Venecia, no en China, que no valen nada. En Dubái me explicaron en la Universidad de Sharjah simplemente todo Oriente era un invento, porque era tierra de beduinos y no había ninguna cultura particular material. Había una gran cultura literaria
pero no había una cultura material. De manera que todo lo que muestra Dubái a los visitantes y a los turistas, haciendo el gesto de una especie de tradición árabe, es en realidad un invento turístico hecho sobre el molde de lo que el orientalismo europeo se imaginó de Oriente. Ahora bien, esto tampoco acaba la historia, porque como me dijo sabiamente un profesor de la Universidad de Sharjah, dice, esto no quiere decir que esto no se esté asentando aquí y al final configura de verdad una tradición específicamente árabe, en este lugar donde nunca la había habido. Las tradiciones se inventan. Bien, contaba esto para poner sobre la mesa un poco las complejidades de este asunto. Bueno, no sé. Más o menos lo que has comentado es los viajes de las ideas y los conceptos desde Europa a Estados Unidos, de Estados Unidos vuelve a Europa, y muchos de estos conceptos que han nacido aquí, estoy pensando en determinado tipo de filosofía postmoderna, Foucault, que llega a Estados Unidos, allí lo manufacturan a su manera, después tienen unas repercusiones políticas muy determinadas, el enfrentamiento entre las posiciones progresistas del Partido Demócrata y esta versión casi de ultraderecha del republicanismo de Trump, y que se nos devuelve a Europa. Y aquí algunos de nosotros no nos reconocemos en eso, cuando nosotros de alguna manera hemos sido responsables de alguna manera de promover esto, ¿no? Tú mismo has dicho que Berlusconi es el precedente de Trump, ¿no? Entonces, claro, cuando nos viene esto aquí, dice, esto no puede ser. Dice, bueno, no puede ser, pero si nosotros somos los creadores. Pasa que este sentido de que no nos reconocemos cuando la cosa viene de fuera, pero claro, es que Estados Unidos manufactura muy bien, ¿no?, los productos. Lo mismo que en las imágenes, ¿no? Ahora tenemos Netflix. Te metes allí y allí ves producciones coreanas, producciones de aquí, españoles, Berlín y cosas por el estilo. Pero de alguna manera no dejan de ser formatos que tienen que ver con formatos americanos que han funcionado, y ahora de alguna manera Netflix los promueve, ¿no?, produce, ¿no?, determinadas series en muchos países, series polacas, series austriacas, que de alguna manera están reproduciendo esquemas que de alguna manera ya habían triunfado en las series de los años 60, 70 en los Estados Unidos. Starsky y Hutch, hace poco murió Starsky, ¿no? O era Hutch, no sé, uno el rubio. Entonces es eso, ¿no? Es decir, no, que de alguna manera no sabemos. El hecho de decir Occidente, Estados Unidos, bueno, pues que, claro, la base como que se constituye Estados Unidos es una base que quienes fueron allí, ¿no?, los europeos, ¿no?, con su puritanismo. Después está la filosofía de Locke, el hecho de, bueno, ¿por qué sacan las armas? Digo, hostia, porque, joder, en el estado de naturaleza hay que proteger la propiedad. El Estado está allí pero nunca llega. Entonces, claro, es que somos nosotros. Y entonces nos asustamos. Digo, pero nosotros hemos construido todo eso, ¿no? Y luego nos llega aquí. Y reproducimos de alguna manera este enfrentamiento que ya se está viendo, ¿no?, en las próximas elecciones en Estados Unidos. Ya vemos Biden contra Trump, aparecen empresas, Bill Gates aparece de los buenos, ¿no?, un empresario progresista, Elon Musk se pasa a los republicanos, este tipo de cosas. Luego hay unos estados determinados, Texas, a los que van de una empresa que dedica parte de sus beneficios a la mejora social o a la asistencia social. Pues de alguna manera el estado de Texas va allí y los machaca. Disney, por ejemplo, en el estado de Florida, con el que debería haber sido, o el que se había de haber enfrentado con Trump, pues no recuerdo quién es, pues porque Disney promueve esta manera de ver las cosas multicultural, la sirenita es negra, tiene que haber siempre un homosexual por allí, que tenga reconocible. Entonces el republicano que gobierna el estado de, me parece que es Miami, ¿no?, o Florida en ese caso, pues está en contra,
y tiene unos enfrentamientos con esa empresa, ¿no? Este tipo de cosas luego llega aquí y nosotros estamos con el Pedro Sánchez, la Yolanda y tal, contra Vox y tal, ¿no? Entonces vemos que en el fondo hay una reproducción de todo lo que pasa en Estados Unidos, lo tenemos aquí. Y a veces digo, pues es que no puede ser, somos diferentes. Bueno, diferentes no, pues que somos lo mismo. Estamos aquí reproduciendo batallas que de alguna manera nos vienen como de un rebote. Estás jugando al billar y viene la pelota y nos rebota y estamos un poco aquí defendiendo determinadas cosas que son las que están pasando en Estados Unidos, que no somos muy diferentes. El que está allí iba a hacer el payés, el que trabaja ahí en el coto de Doñana sacando ilegalmente el agua en época de sequía no deja de ser el mismo vaquero de Texas que también incumple determinadas leyes porque el Estado manda a hacer determinadas cosas, pero yo como individuo me niego y me resisto a que me impongan determinadas leyes porque en el fondo yo soy quien debo decidir mi futuro. Y de alguna manera se están reproduciendo cosas. Ahora los agricultores se manifiestan en esto. Tenemos aquí Francia, pero aquí nos llegará con el precio del aceite, 10 euros el litro. ¿Quién nos va a pagar eso? Es decir, todo este tipo de cosas, pues de alguna manera se están reproduciendo en pequeña escala, en macroescala, y de alguna manera nosotros no dejamos de ser un Estado más que Estados Unidos. No sé, yo veo que poco... Claro, los estados son los Estados Unidos, pero aquí se llaman Francia, se llaman Holanda, se llaman Alemania. No sé. Un momento, que había otra cosa. Un momento. No os vayáis. Sí. Està bé. S'ha de poder anar al lavabo. Claro. Eso lo voy a preguntar. Si me pasa esto, pues, Jo recordo, quan era molt jove, he fet una barema a Sardenya. Hi havia un pagès que, no sé, m'havia agafat simpatia i em va comentar quina és la satisfacció més gran que pots imaginar. Jo, no sé, anava pensant, no sé què. I al final he dit, fes una pixada, necessites... Sí, que... el que passa que hi ha una cosa que em costa, és a dir, a mi que hi ha que dir Europa, no? Aquí tenim, tots hem sigut molt Foucaultians, no? I de cop i volta et diuen, lo woke és lo Foucaultià reconvertido i és tal. I t'ho revenen com el discurs Foucaultià. Jo esto no me lo creo, o sigui, m'entens? Vull dir, amb això em referia al tema europeu, saps? No sé. Bueno, Perdón, sí. No, justamente yo en mi charla había trazado un poco las aventuras del discurso de Foucault porque me parecía significativo justamente en ese sentido. Yo creo que en esta discusión sobre si todo es Occidente, si Estados Unidos es como Europa, si Europa es muy diferente de Estados Unidos, primero de todo tenemos que ser precisos, porque tenemos que traer como elementos de análisis, porque decir que todo es lo mismo, dicho así, es una cosa que nunca se desmiente y al mismo tiempo tampoco es muy operativa, porque si bien es cierto que hay obvias continuidades entre la cultura estadounidense y la cultura europea, también es cierto que hay obvias discontinuidades. Y el análisis de continuidades y discontinuidades, a mi entender, tiene que ser preciso, porque si no, nos perdemos en ello. Y si hablaba de la aventura del pensamiento de Foucault, era justamente porque me parecía como muy ejemplar de cómo la tradición que se acaba por asentar en Estados Unidos, que es de origen europeo, y concretamente además yo creo que decir que es de origen europeo es forzar un poco la mano. Yo diría que es de origen anglosajón, británico, protestante. No me siento muy concernido como habitante del sur de Europa y de tradición católica por esa tradición, por ejemplo.
Y creo que incluso una filósofa española hace poco, en un libro sobre la famosa cuestión del consentimiento de la relación sexual, aludía al hecho de que, Clara Serra, aludía al hecho de que toda la discusión sobre el hecho de que solo sí es sí, era una discusión que venía de una matriz puritana. Porque al final es totalmente imposible, y esto lo han puesto sobre la mesa no solo ella, sino por ejemplo Elisa Cutter en Italia, el hecho de que en las zonas del deseo es imposible llegar a controlar absolutamente la idea de que puede haber un contrato que asegure el perfecto cumplimiento de todo lo que el encuentro de los cuerpos hace suceder, ¿no? Y Clara Serra decía claramente, no, esta es una cuestión de matriz puritana y que viene de Estados Unidos, lo decía así de claro. Entonces, claro, creo que tenemos que mantenernos en ese nivel de análisis, porque si no nos perdemos, y aún no acabamos de ver cuál es la diferencia. Y también entender lo que el Renacimiento y el XVII producen y se aclimata en Estados Unidos, empieza muy pronto a tener una historia particular. Una historia particular que además está ligada a la relativa desconexión de la colonia norteamericana respecto a la madre patria, a Inglaterra, durante la Revolución Inglesa, durante la época de Cromwell. O sea, son todos detalles muy concretos y que todavía siguen allí y que eso da lugar a esa cosa tan particular, por ejemplo, ¿no? que supone la existencia, sí pero no, de una censura, ¿no? El famoso código Hayes, ¿no? que había en Estados Unidos, cuando por creo que la segunda enmienda de la Constitución que asegura la libertad de expresión, pero al mismo tiempo la sociedad no soportaba ver según qué cosa. Entonces lo que hicieron fue establecer un código de censura que rigió en Hollywood a partir de los años 20, que tenía todos los aspectos de lo que es un código de censura y que era como una especie de apaño para tener una censura pero sin infringir la segunda enmienda de la Constitución. Todo esto, digamos, son cuestiones, ahora, son cosas que son específicas de esa sociedad. Ahora bien, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Yo creo que era la pregunta que hacías tú antes, o sea, ¿qué puede ser significativo nuestro como europeo en este panorama? ¿Qué podemos traer nosotros como actores, en el caso, ¿no? en el caso de lo que venía defendiendo yo en mi charla, como actores trágicos, ¿no? Como actores, o sea, gente que va a actuar, gente capaz de actuar y al mismo tiempo consciente de esa atención que hay que tener a los momentos de disensos, como diría Rancière. Y creo que podemos traer cosas específicas. Por ejemplo, nosotros, la tradición europea se ha alejado hace mucho de la religión, mucho más que la tradición estadounidense. Somos mucho más descreídos que ellos. Y en este sentido, en el momento de una crítica a según qué instituciones, puede ser útil, puede ser un arranque de escepticismo que tenga una carga crítica mayor que la que puede venir del otro lado del océano. También somos, digamos, hay una tradición más escéptica, ¿no? Una tradición de no creerse las cosas. Por ejemplo, en la política norteamericana, el mentir había sido hasta Trump una cuestión que podía poner en riesgo una carrera. Véase las aventuras de Clinton, ¿no? Del presidente Clinton, que era una historia de cama, vulgar, que se transforma en un gran problema, pero el problema no era la historia de cama, el problema era que había mentido. Estos podrían ser como arranques simplemente de nuestras tradiciones culturales capaces de permitirnos pensar las cosas de otra manera. Ahora he citado
par de ejemplos muy anecdóticos, pero yo diría, si quisiéramos hacer un ejemplo de mayor calado, ¿no?, de retomar Foucault antes de que fuera Estados Unidos, ¿no?, de retomar la crítica del discurso, pero como se hizo aquí, con su buen origen nichano y sin ninguna introducción de esquejes esencialistas. Y a partir de allí reencontrar su energía crítica capaz de desmontar discursos aquí como en otras partes. Y también, y creo que esto es fundamental, otra cosa que me podría parecer una aportación de primer orden de la tradición específicamente europea es la mirada sobre el otro diferente de la de Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha producido la idea de que el otro es una entidad absolutamente diferente. Esto también viene de la tradición puritana. El otro es alguien inconocible, con el que no podemos hablar, con el que no podemos tratar, con el que no podemos entender nunca. Y esto tiene su raíz, digamos, viene de su racismo, pero ha sido transformado en el ámbito de la cultura progresista en esta idea que ahora mismo ha infectado tantos ámbitos académicos de los pueblos originarios y cosas así. En Europa, como somos el apéndice de Asia, y en realidad no hay historia de Europa sin historia de Eurasia, ahora que quizás nos podemos liberar por fin de todas las distorsiones que el nacionalismo ha introducido en la lectura histórica de la propia Europa, hasta llegar al delirio polaco de intentar imaginar que Europa tiene raíces cristianas, ¿no?, cuando las raíces europeas son cristianas, tártaras, vándalas, gothas, de los visigodos, de los griegos y de los árabes, desde luego. Justamente el poder superar el marco en Europa, la posibilidad de superar el marco nacionalista como marco de lectura de la historia y de la cultura, nos podría permitir una conciencia y una capacidad de relacionarnos con los demás enormemente más refinada. Entre otras cosas, digamos, podríamos reconocer que en la época de los romanos, Cicerón reprochaba a sus contemporáneos de perder la fuerza de la virtud romana clásica por vestir seda china, ¿no? La seda china ya era un elemento de discusión en la antigua Roma. O que el rey Asoka de la India propuso una especie de tratado de paz universal al Imperio Romano y también al Imperio Chino, y que eso tuvo sus consecuencias en el pensamiento y en la filosofía europea. La capacidad de reconocer ese enorme acervo de aportaciones complejas y que han sido reelaboradas a lo largo de los siglos y que ahora se pueden mostrar con total facilidad porque podemos acceder fácilmente a esas otras culturas y reconocernos, ¿no? Yo leí el Mahabharata y la Ilíada una detrás de otro. Las generaciones anteriores igual no tenían esa facilidad. Esa capacidad de imaginar un mundo complejo, nuevo y que dialoga a partir del saberse cada uno justamente como un compuesto heterogéneo de vectores y no como un esencialmente otro a la manera estadounidense, creo que podría ser una aportación original de una nueva manera de pensar Europa. És tard, no? No dic que és tard. Sí. No, pregunto. Són les 9 més 10, no sé com podeu ser. A mi m'hagués agradat dir una Abans cosa... digues, que Sí. Te damos un ratito. Difícil, però... És a dir, aquesta anàlisi del declivi d'un imperi, en concret de l'imperi americà, no? Que podria fer pensar, podria portar-nos a una anàlisi crític de l'imperi com a forma de civilització, perquè nosaltres venim d'una civilització de fet d'imperis, un darrere l'altre, que s'han anat substituint, i els imperis es fonamenten en l'explotació d'alguna cosa. Primer eren els esclaus, no? I després ha estat la tecnologia i després han estat els recursos. I ara, doncs, segurament que hi ha formes d'explotació
Bueno, es basen en l'explotació i es basen en la força militar. Nosaltres vivim un context d'acceleració tan brutal de la història que efectivament els canvis d'època poden esdevenir-se en poc temps. Però aquí a mi, en aquest discurs, em falta un element. És a dir, aquesta tendència a l'explotació, aquesta economia extractiva, per exemple, nosaltres hem viscut en aquests últims 50-70 anys amb els recursos fòssils, ens porta a veure una contrapart que és més gran que nosaltres, que és el planeta. És a dir, allà on els imperis potser es trobaran amb el límit de veritat, és quan aquest esforç extractiu alterarà les condicions de vida, que és el que ens està passant. Llavors, aquí hi ha, per mi, un factor, primer, que pot portar a un esfondrament accelerat de determinades formes de vida. Per exemple, doncs, no sé, en el 2006, amb l'Oriol vam convidar el Latouche a partir d'un grup que estava analitzant la qüestió de la crisi energètica. I això s'està allargant, però no es podrà allargar molt temps. I en el moment que la curva de l'ús del petroli baixarà, doncs baixarà molt ràpidament, així com va pujant ràpidament. Això generarà un efecte imprevisible, que ni volem mirar-lo, però sí que posarà en qüestió no només l'imperi o els imperis que hi són actuals, sinó potser la forma imperi, una forma d'estar en aquest planeta. Està clar que davant de la reducció, per exemple, del rendiment econòmic de l'extracció, en primer lloc els estats comencen a explotar els propis ciutadans. Això ho estem vivint, no? També abans s'explotaven al tercer món i ara ho estem fent nosaltres mateixos. Però el que ve darrere és l'enduriment, la militarització de les nostres vides. Una militarització que sí que passa per l'imaginari, però que passa per la realitat, passa per les constitucions, passa per les lleis, que d'alguna manera redueixen el marge de democraticitat de les nostres democràcies. Per tant, nosaltres això ja estem vivint, aquesta involució, inclús dins de les nostres societats. I, no sé, per mi pensar que hi ha un factor extern a la nostra civilització, que és el límit, que encara no volem veure com a tal, sinó que simplement és una cosa que davant de l'escassetat o t'espaviles o ets més fort i t'apropies dels recursos de la manera que sigui, a no ser que inventis un altre sistema de salut. Aquest ja està. I em fa pensar que l'únic progressisme sensat i possible per al futur ha de partir d'aquesta visió. Per tant, no pot ser una altra cosa que, no sé com dir-ho, que ecològic en la seva manera de pensar la societat amb el planeta, amb el seu entorn, amb el territori, etc. Bueno, perdó, No, al contrario, gracias por la intervención. Yo creo que hay dos cuestiones. Una, que la historia que conocemos de los diferentes estados en el planeta, tanto los de Eurasia como los de América, de antes de la llegada de Colón, no nos invitan en absoluto a ser optimistas, ni a pensar que el hecho de que se produzca una crisis ecológica suponga que se vaya a encontrar una solución a una forma de dominación. Puede llegar podemos pensar tranquilamente que una crisis ecológica puede llevar a una
dominación todavía más fuerte, en la que la pelea por los recursos lleve a una militarización. En este sentido, digamos, difícilmente el límite ecológico va a ser el límite de algo, porque, como diría Freud, ¿no?, respecto a la guerra, las pulsiones ahí están, ¿no? Y entonces, imagina, la cuestión no es el límite ecológico, la cuestión son las pulsiones sobre las que se construye la sociedad. Imaginar que el límite ecológico supone un reagenciamiento de las pulsiones es un optimismo desaforado, digamos, ¿no? Pero además habría otra crítica a hacer esta visión de orden más conceptual filosófico, que es que en muchos casos la ecología ahora ha sustituido el hegeliano motor de la historia. Se ha vuelto una teleología que, digamos, en su hacerse fuera de lo humano, justamente nos tranquiliza en tanto que ley de la naturaleza que nos va a llevar a algún lado, aunque sea negativo a un límite. Esto no deja de ser la enésima versión de lo que desde el 19, desde el 18 se piensa de la historia, ¿no? Aquello que critica Rancière, por ejemplo, ¿no? La idea de que la ciencia puede revelar un sentido de la historia que se va a cumplir indefectiblemente más allá de los humanos. Es una visión que tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con la cultura, con una cultura de la racionalidad. Detrás de mucha ecología hay una especie de racionalismo que ha encontrado como la última playa en la imagen apocalíptica del final del planeta. Es decir, como si seguimos así y el planeta se acaba, finalmente podemos demostrar que la racionalidad tiene una dirección temporal. Está por ver que esa dirección temporal se cumpla. Y con eso no quiere decir que no tengamos problemas psicológicos, ¿eh? No estoy diciendo esto, estoy hablando más bien del papel que juega la idea de una irremediable apocalipsis ecológica en la manera de pensar que supuestamente debería llevarnos a tomar ciertas decisiones o a ciertas formas de gobierno, ¿no? Estamos otra vez en lo más criticable de Hegel, que era imaginar que el espíritu tiene una dirección y que lo va a cumplir, ¿no? O eso que de Hegel... No era una intención, ¿eh? No, pero aprovecho lo que tú has dicho para... ¿no? O lo que todavía es criticable de Marx, ¿no? Imaginar que irremediablemente el capitalismo iba a llevar a la victoria del proletariado. Ya hemos visto que no es así, porque han entrado en juego otras cuestiones complejas. Por lo tanto, digamos, sin duda hay un problema con la cuestión ecológica, de esto no cabe ninguna duda, pero cómo esa cuestión ecológica va a jugar dentro de un sistema de poder, creo que eso no está nada claro. Y si tenemos lo que es seguro es que no tenemos que tener ninguna confianza en la idea de que ante el desastre va a cambiar algo. Es posible que ante el desastre vayamos de cabeza al desastre, punto. Sabes que una de las teorías hay en Centroamérica, en el siglo X, sucede una cosa todavía inexplicada, que la gran civilización maya colapsa. Y de pronto las grandes ciudades, estado maya, de lo que es ahora Guatemala, el sur de México, Honduras, Salvador, son abandonadas y vuelven a ser engullidas por la jungla. Los arqueólogos todavía no se ponen de acuerdo en qué pasó allí, pero una de las hipótesis es que hubo una sobreexplotación del medio ambiente alrededor que llevó simplemente al colapso de esa civilización y que la gente se tuvo que ir. O sea que la idea a la escala de la comunicación de esa época es exactamente lo que estamos planteando ahora.
la sobreexplotación del planeta puede llevar al colapso, simplemente. Pues, moltes gràcies. I voleu preguntar alguna cosa més? Tens ganes? Què? Que pensava que volies. No, jo no vull intervenir. Senzillament, hi ha una part del discurs que és tan sumament negatiu. Sembla que em recordo dels gats famosos del Murakami, que estan totalment dopats, els obren en canal i veiem com els hi van tocant els òrgans. És un discurs tan negatiu que jo no sé com abordar-lo. Jo en aquests moments no puc dir res, però tinc sospita que els discursos molt negatius acaben generant aquesta mena de paràlisi que té un risc, no? I per això prefereixo no intervenir. Però el risc de la paràlisi jo veig que està darrere del teu discurs, més que el risc, més que la il·lusió del canvi. Però bé, no em facis massa cas. No, digamos, soy perfectamente consciente de haber utilizado términos negativos, pero también creo que la invitación de Hegel de permanecer en la negatividad no es una invitación a la parálisis, sino más bien la invitación a encarar el desastre y la desesperanza o freudianamente a encarar el vacío del sujeto para a partir de allí encontrar esa fuerza mágica de la que habla Hegel que trae de vuelta al ser, a la positividad. Entonces, mi discurso, y si he usado la palabra trágico, no es en absoluto con la voluntad de decir no tenemos nada que hacer, no es donde he acabado y de hecho, digamos, mi discurso orientado a lo artístico, ¿no? Con la cita de Rilke era justamente un discurso que apuntaba a nuevas maneras de hacer, no a una parálisis. Pero sí que creo que tenemos que pasar, o al menos lo pongo sobre la mesa, digamos como la opción ahora, tenemos que pasar la prueba del fuego, de la desesperanza, manteniéndonos con la confianza de que ese vacío es el lugar más productivo por el que podemos pasar ahora. No, cualquier otra cosa, a mi entender, sería contarnos cuentos que por una parte no nos permiten interpretar el mundo tal como está apareciendo ante nuestros ojos con sus novedades, y por otra parte sí que nos inmovilizaría, sí que sería una parálisis, porque nos dejaría clavados en lo que ya sabíamos. Pasar por la negatividad, por la prueba de ese fuego, esa es mi invitación, es encontrar nuevas fuerzas, nuevos atrevimientos. Hi ha una cosa que el que estàs dient, rompo una danza a favor. Jo el que em molestava de fa 10 o 15 anys en personatges com Rancière, que parlava, el seu discurs era somos lo más progre que hay y vamos a esperar que pase un milagro no sé dónde y con ese milagro nos subiremos a él y haremos la revolución. Y bueno, se han muerto esperando un milagro, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que impulsa más la negatividad que la espera ilusa de un milagro. Es decir, estaban todos mirando la primavera árabe como si fuera, a partir de entonces el mundo cambiaría. Y se ha cambiado, pero no por donde esperaban, ¿no? En ese sentido, la negatividad sí que puede ser un impulso, puede ser un trampolín. En eso te lo agradezco, Muy bien. Vamos.